Mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo el Señor, les dejo un cordial saludo en el nombre de Jesucristo. Y hoy, nuevamente aprovechando la oportunidad de esta condición en que estamos, quiero compartir un texto de la palabra de Dios, quizás una meditación para con nuestras vidas, una meditación para nosotros, no solo para que depositemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, como siempre debe ser, no solo por circunstancias adversas, sino en el día a día de nuestras vidas. Mis hermanos, es importante aprender a que nosotros debemos poner plena y absolutamente nuestra esperanza y confianza en el Señor, aunque considero realmente a veces es difícil por ciertas circunstancias y situaciones en que vivimos, independientemente de la circunstancia que sea. Pero yo quiero rescatar y compartir un texto de la palabra de Dios, primero para traernos aliento, traernos esperanza, traernos esta seguridad de que Dios es el que está con nosotros y nos ayuda. En el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 1, encontramos en la palabra de Dios lo que el Señor Jesucristo habló con verdad, y le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este es el primer texto que quiero compartir. Sé que costumbreramente leemos ese texto hasta el versículo 3, pero hoy yo quiero enfatizarme primeramente en el versículo 1. En el versículo 1, Jesús nos enseña a que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Es tiempo de aprender a que debemos ejercer fe y depositar nuestra confianza completamente en la gracia del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si creemos en Dios, debemos creer en Jesucristo. Si creemos en Dios, debemos estar confiados de que Él está con nosotros, de que Él está de nuestro lado, que su mano extendida y poderosa está con nosotros, y que en medio de la turbación, en medio de la confusión, en medio de la aprensión, es importante que nosotros estemos tranquilos. Dice: no se turbe vuestro corazón, no estar turbados, no estar desesperanzados, no estar angustiados, no estar perturbados. La palabra del Señor nos dice también, y quiero compartir esto, entendiendo la necesidad de estar confiados y tranquilos en la gracia del Señor: no se turbe vuestro corazón. Repito las palabras del Señor Jesucristo, porque hay una esperanza más allá de esta vida, hay una esperanza más allá de las cosas que existen normalmente en este mundo. Sí, hay una esperanza. Y el Señor nos enseña que en medio de esta dificultad que vivimos ahora, no debemos estar turbados en nuestros corazones. Turbados, ¿por qué, hermanos? Porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión en todos los aspectos. Ya es difícil confiar en alguna cosa que se diga respecto a la situación en que estamos viviendo. No sabemos si todo lo que dicen es correcto. Hay mucha palabrería de muchos lados. Y en medio de todas esas cosas, es importante que nuestro corazón esté firme y confiado en el Señor. Que no estemos dando oído a todas las cosas que se hablan, porque realmente es peligroso tener un corazón turbado al ver tanta catástrofe, al ver tantas cosas aconteciendo conjuntamente en el mundo. Puede traernos turbación de espíritu, y en esto, hermanos, no debemos perturbar nuestra mente ni nuestro corazón, porque no debemos dejarnos llevar también por enseñanzas o doctrinas que no estén de acuerdo con aquello que enseña la palabra de Dios. Porque
hay muchos que se están aprovechando de la situación en el medio supuestamente evangélico, cristiano, para traer quizás más caos todavía, al invés de traer una palabra de esperanza, una palabra de confianza, una palabra de fe, una palabra de que hay una salida en el Señor Jesucristo, aunque es cierto que los indicios de las cosas que pasan en el mundo, en cada época, en cada circunstancia, son señales evidentes de la venida de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Yo quisiera compartir esto con ustedes. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, él dice así de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Nuevamente está escrito ahí, ni os conturbéis. Y después advierte de cosas que mucha gente estaría hablando respecto a las cosas que serían evidencias de la venida del Señor Jesucristo. Y dice: no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo aquel día y hora nadie sabe. Aquel día y hora, hermanos, no tenemos ni idea de cuándo va a acontecer, aunque las señales evidencian la pronta venida del Señor, pero el día de la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, es un día inesperado, es un día que nadie lo sabe. Pero ya hemos oído desde hace muchos años, al decorrer de los años, muchas personas hablando acerca de la época, del día, del tiempo y de acontecimientos catastróficos que pasarían en el mundo, que evidenciarían que la venida del Señor está cerca. Algunos incluso se atrevieron a marcar día, a marcar fecha para la venida del Señor, y esto es peligrosísimo. Noten lo que dice la palabra: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habrá obviamente señales evidentes que marquen el día de la venida del Señor que está cerca. Quizás nosotros podemos ver ahora por las circunstancias y atemorizar nuestro corazón en creer que la venida del Señor está cerca, pero debemos analizar las circunstancias y ver si esas evidencias, estas señales que están pasando ahora son realmente evidencias de la pronta venida del Señor Jesucristo. Es cierto que Él vendrá, es cierto que Él no marcó fecha, pero evidentemente no sabemos cuándo ocurrirá el día de la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que es necesario guardar la compostura, es necesario guardar el corazón, es necesario ser prudentes, es necesario ser acomedidos en medio de todas estas cosas y no perturbarnos, sino confiar en la gracia salvadora de Jesucristo. Aleluya. Es por lo tanto importante mantener la tranquilidad, mis hermanos, en ese tiempo difícil, en ese tiempo de angustia, ese tiempo que nosotros quizás estemos atravesando. Pero yo quiero leer un texto de la palabra de Dios que quizás nos lleve a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Mira lo que Él dice en el Evangelio según Juan, capítulo 14, y el versículo 27, ahora dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y después añade nuevamente estas mismas palabras: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Lo menos que debemos
perder, hermanos, es la paz de nuestro corazón en estos tiempos. Lo menos que debemos perder es la confianza y la seguridad que Cristo pone en nuestros corazones, que es la paz que el Señor da. Al ver tantas informaciones, tantas noticias de aquí por allá, tanta gente hablando acerca de este tema que es habitual, a veces nos lleva a la perturbación, a la desesperación, a la angustia. Y otros que aprovechan, repito, esta circunstancia para hablar de cosas que pueden pasar, de catástrofes que van a pasar, de cosas que dicen, según ellos, sus pensamientos, sus criterios, acontecerán en estos tiempos también. Jesús ya había profetizado acerca de cosas catastróficas que pasarían en el mundo. Sobre estas cosas, hermanos, no es necesario añadir nada más. Yo quiero repetir ese texto para después ir a un otro texto en la palabra de Dios. Dice así: la paz os dejo. Jesús está diciendo que Él nos deja de su paz. Mi paz os doy. Es la paz de Cristo la que necesitamos. Dice: no os doy como el mundo la da. Esa paz ficticia, esa paz temporal, esta paz pasajera que el mundo ofrece, no es esa paz que Cristo ofrece. Cristo ofrece una paz allá en lo profundo, en lo interno de nuestro corazón, y dice: yo no os la doy como el mundo la da. Y después añade diciendo lo que he leído en 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ni tenga miedo de malas noticias, de informaciones que conturban aún más, que empeoran aún más la situación quizás de aprehensión en que vivimos, de nuestra vida, de nuestras familias. Es difícil, pero con la gracia del Señor yo creo que es posible, mis hermanos. Y dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo menos que debemos estar es turbados. Repito, sé que es difícil, pero no imposible si nosotros ponemos nuestra confianza en la gracia de Jesucristo. Y en conformidad con estas cosas, la palabra de Dios ya decía, Jesús ya había hablado sobre catástrofes que pasarían en el mundo. Ya he mencionado eso anteriormente y quiero volver a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 4, donde dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Nuevamente encontramos esta palabra que debemos tener cuidado para no ser engañados. O sea, en medio de cosas que están aconteciendo, mucha gente sale para dar falsa información, falsa noticia, para decir una y otra cosa. Y dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Estas son señales evidentes. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Nuevamente el Señor dice: estas cosas no es para traer turbación a nuestras almas, porque dice que porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el Señor añade diciendo: y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Noten entonces que en la palabra del Señor ya estaba descrito que estas señales, estas cosas habrían de acontecer, habrían de pasar. Y el amedrentamiento sobre catástrofes que van a pasar y cosas que están aconteciendo en el mundo ya estaban descritas en la palabra de Dios. No es necesario, como dice en el libro de Proverbios, y quiero compartir esto en el capítulo 30 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 30. Y los versículos 5 y 6, donde dice así la palabra de Dios: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y después dice el versículo 6:
no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado, mis hermanos, con aquellas cosas que a veces hablamos, con aquellas cosas que a veces decimos de acontecimientos del tiempo futuro, porque obviamente estas cosas acontecerán, y la palabra del Señor dice, sobre estas palabras dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuánta gente ya profetizó acerca de la venida del Señor? ¿Cuánta gente ya profetizó acerca de catástrofes y terremotos y maremotos, y todo esto pasó por alto y no aconteció? ¿Por qué? Porque las personas están tratando de traer la gloria para sí mismas, añadiendo cosas a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Es como si simplemente se cimentaran encima de aquello que está escrito y quisieran traer la gloria para sí mismos. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ella. Notemos entonces que dicen esta palabra, no se puede quitar ni se puede añadir, no se puede mover en aquello que ya está escrito, no se puede poner mi propia inquietud o mi propio pensamiento en aquello que ya está escrito, determinado por la palabra de Dios. Sobre todas estas cosas yo quisiera fortalecernos en esto, que nuestro corazón se asiente en paz, ¿no? Se coloque en paz delante del Señor, porque aquello que está escrito es aquello que está revelado por la palabra de Dios. Nosotros no podemos poner nada sobre eso. Todo aquello que Dios determinó y puso en su palabra es aquello que Él quería que nosotros supiéramos. Más allá de aquello que está escrito no podemos saber, mis hermanos. Solo podemos hablar de aquello que está escrito, de aquello que está firmado por Dios. Y leemos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué encontramos en esta palabra? Dice que hay cosas que Dios no quiso revelar. Por ejemplo, no quiso revelar el tiempo de la venida de Jesucristo. Nadie lo sabe, el Jesús mismo, el Señor mismo afirmó diciendo, aquel día y hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, sino solamente mi Padre. Y aquí está escrito en esta palabra, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquello que está escrito es aquello que Dios dejó a través de su palabra, la Biblia bendita. Y el Señor quiso que nosotros estudiáramos, escudriñáramos, analizáramos las cosas que están escritas y sobre ellas no añadiéramos nada más de aquello que está escrito en la palabra del Señor. Y que, hermanos, este tiempo es un tiempo oportuno para nosotros, es un tiempo oportuno para buscar a Dios, es un tiempo oportuno para pedir la misericordia de Dios, es un tiempo oportuno para deleitarnos en el Señor, es un tiempo oportuno para compartir la palabra de Dios. Yo quiero estar finalizando con una palabra que está escrita en el libro del profeta Habacuc, y que esta palabra deba servir para nosotros de ejemplo para que tomemos una decisión en nuestras vidas respecto a estas cosas. Dice así, Habacuc capítulo 3 versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Simplemente, hermanos, cuando debemos temer, tener temor de Dios en nuestro corazón, es cuando oigamos, cuando leamos, cuando meditemos en su palabra. Dice: he oído tu palabra y temí, oh Jehová. ¿Y cuál es el pedido del profeta y cuál debe ser nuestro pedido?
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que ese sea un tiempo, hermanos, para que en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida familiar como cristianos, Dios traiga un avivamiento para nosotros, un avivamiento personal, un avivamiento eclesiástico, es decir, para la iglesia, un avivamiento que despierte nuestro corazón. Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Mis hermanos, oremos por un despertar espiritual profundo. Y dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. Que la palabra del Señor pueda correr. Aprovechemos ese tiempo para proclamar, transmitir mensajes de la palabra de Dios edificantes, palabra de Dios que tenga que ver con aquello que está escrito, porque, mis hermanos, en medio de todo eso nos estamos quizás enfocando tanto en el problema que de repente esto nos pueda apartar de aquello que es lo esencial en la palabra de Dios, que estudiemos temas profundos de la palabra de Dios, que analicemos aquello que ya era dicho y escrito por el Señor, no solo las profecías de los acontecimientos finales, sino que también hay otras cosas que debemos aprender y las cuales de repente, al enfocarnos tanto en un solo problema, nos estamos olvidando de otros temas esenciales para la fe cristiana. Por eso dice: en medio de los tiempos, aviva. Quizás ese tiempo que Dios quiere despertarnos para que lo conozcamos más, para que nos enfoquemos más en aprender más de Dios por medio de su palabra y salgamos de esta fortalecidos y preparados para que podamos proclamar. Dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y la parte final de ese texto es muy interesante. Dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo creo que ese es un tiempo oportuno también para despertar nuestro corazón, para clamar la misericordia de Dios. Ese tiempo de tragedia, ese tiempo de dificultad, ese tiempo que podemos pensar: Dios está tratando con la humanidad, y quizás sea así realmente. Pero debemos clamar al Señor. Dice el profeta: en la ira, acuérdate de que tú eres un Dios misericordioso. Acuérdate de que tú eres un Dios bueno. Acuérdate de que tú eres un Dios perdonador. Mis hermanos, la iglesia del Señor aún está en esta tierra. Por lo tanto, Cristo aún no ha venido. Por lo tanto, aún no estamos viviendo el tiempo de la tribulación. Hay plagas, hay cosas que anteceden a estas cosas, obviamente. Pero en la tribulación sí acontecerán tragedias incalculables. Pero para ese tiempo, Jesucristo ya habrá venido para llevar a su iglesia. Y aquel que está preparado ha de estar con el Señor para vivir la eternidad con Él. La palabra de Dios dice que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. Que en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo ahí, y con esto finalizo. Versículos 53, 51 y 52, perdón. Versículos 51 y 52 dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿En qué tiempo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es la esperanza de la iglesia. ¿Cuándo se dará esto? No sabemos. Pero sabemos que ese tiempo será en un átomo, en un momento, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano, la iglesia dejará de estar aquí para siempre.
La iglesia ya no verá las catástrofes que Jesús habló, lo que está descrito en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 4, cuando el Señor empieza a abrir los sellos. Tengamos cuidado y cuidemos también nuestro corazón para no desviarnos del camino, para no desviar nuestra atención de la verdad. Que Dios nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Y que aprendamos esto, mis hermanos, volvamos nuestro corazón al Señor. Y como dijo el profeta Habacuc, lo cual repito ese texto: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Clamemos por esto. Clamemos por un despertar, clamemos por un avivamiento. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, digamos esto al Señor: acuérdate, Señor, de la misericordia. Acuérdate de la misericordia para con el mundo. Acuérdate de la misericordia para con las naciones. Acuérdate de la misericordia para con nosotros. Amén.